Dios me dio sueños, me dio señales y a través de la Biblia me enseñó profecías, y las profecías dicen que en el año 2024 comienzan los últimos 7 años de la historia de este mundo. Y en el año 2031 ocurrirá la segunda venida de Cristo, o lo que se conoce también como el fin del mundo. Y es por eso que Dios está mandando mensajes de amonestación, invitación al arrepentimiento y a prepararnos porque a este mundo solamente le quedan 12 años. Y el mensaje es: hoy es el día de salvación, entrégate a Cristo hoy. Dios está dando mensajes a través de muchas personas y de muchas maneras. Una de esas maneras como Dios está dando el mensaje y me lo enseñó a mí, por eso se lo estoy enseñando a ustedes hoy, es a través de la muerte y de la vida de un gran jugador de basquetbol llamado Kobe Bryant. Él murió hace apenas varias semanas. Fue uno de los más grandes jugadores de la historia del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Y en los números y lo que pasó en la vida y en la muerte de Kobe Bryant, hay un mensaje de advertencia para el mundo. Lo vamos a ver. Aquí vemos el número 8. El número 8 él lo usó en su camiseta en la primera parte de su carrera profesional. Primero usó el número 8 y el número 24. ¿Qué significa eso? ¿Qué mensaje tiene eso? Dios me enseñó que esto está señalando que en el año 2024, comienza el reinado de la bestia. Y digo esto porque Dios me lo enseñó en la Biblia. En muchas partes de la Biblia se señala el año 2024. En el año 2024 comienza el reinado de 7 años de la bestia. La bestia. Y la bestia, hemos dicho y lo vamos a demostrar hoy también otra vez. La bestia está representada por Estados Unidos y también el papado, pero específicamente también por la bestia que sube del abismo, que es el octavo papa. Y hoy vamos a enfocarnos especialmente en este papa. El octavo papa en el año 2024. Y aquí puse el número 2. El número 2 era la hija de Kobe Bryant, que murió también en ese accidente. En ese accidente murió también su hija. Ella era el número 2 en un equipo de basquetbol donde ella jugaba. 2024, por eso puse el número 2 allá arriba. Y vamos a ver algunas coincidencias, yo podría llamarlo, pero yo sé que Dios, la mano de Dios actuó en esto, arreglando las cosas para que haya un mensaje de advertencia para el mundo, en la vida y los números de este hombre, Kobe Bryant. Y quiero dar una aclaración: no estoy diciendo que Kobe Bryant tiene nada que ver con el anticristo o con el papa, no. Es que en los números de la vida de él y lo que pasó también en su muerte, está llamando la atención al mundo a que busque de Dios, porque lo que va a pasar es algo terrible en este mundo, y que el mundo tiene que decidirse entre obedecer a Dios, adorar a Dios, o adorar a la bestia y a su imagen. Y eso es lo que él está señalando. La bestia, que es el octavo papa, en el 2024 comienza su reinado de 7 años. Y vamos a estar viendo muchas señales. Dijimos, Kobe Bryant fue primero el número 8 en la primera parte de su carrera en el equipo de los Lakers de Los Ángeles, y en la segunda parte de su carrera él cambió al número 24, señalando el año 2024. Entonces, vamos a ver que también vemos que él fue el número 33 en su escuela. Él fue el número 33 en su escuela antes de subir a la NBA.
y vemos que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, también a los 33 años fue ordenado como sacerdote a los 33 años. Y si ustedes van al libro de Zacarías, capítulo 11, allí van a encontrar una profecía que se refiere a Jesús, cuando habla de las 30 monedas de plata por la cual se vendió Jesús, pero también habla de 3 y de 30, que podríamos formar el número 33 allí. Y esa profecía también profetiza acerca del Papa, del Papa, de este octavo Papa, que es el último Papa. También fue elegido, Kobe Bryant fue elegido en la ronda número 13. Vamos a concentrarnos en el número 13 un poquito. Ustedes verán qué interesante. Kobe Bryant fue elegido en la ronda número 13. La edad de su hija en el momento del accidente, cuando murió, la edad de su hija era de 13 años. El precio del helicóptero, el helicóptero había sido de Kobe Bryant. En el momento del accidente ya no pertenecía a él, se lo había vendido a una compañía que rentaba helicóptero, pero cada vez que él lo necesitaba, él se lo rentaba a ellos. Así que el helicóptero había sido propiedad de Kobe Bryant y el precio que le costó, el precio del helicóptero fue de 13 millones de dólares en el momento que lo compró. La edad de Kobe Bryant cuando se mudó hacia Estados Unidos era también de 13 años, porque Kobe Bryant había vivido en Italia. Su padre se mudó a Italia cuando él era un niñito. Y luego, cuando se mudó otra vez a los Estados Unidos, la edad de Kobe Bryant era de 13 años. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros sobre el Papa Francisco? El Papa Francisco fue elegido Papa el día 13 del mes 3 del año 2013. El 13 del 13 de 2013. Y si ustedes van a Esther, capítulo 3, versículo 13, ustedes van a ver ahí que el decreto de muerte que Amán preparó para el pueblo, para los judíos allí en Susa, el decreto de muerte era para el día 13. Si ustedes van a Esther 3, 13, van a encontrar que habla del 13, del día 13. Y también allí se profetiza que esa ley, que será una ley dominical, ocurrirá en el año 2024. Y ahí está profetizado también el año 2024 en Esther, capítulo 3. Entonces el Papa Francisco fue elegido el mes 3, el día 13 del año 2013. Fíjense bien, voy a decir algo más sobre ese número 13. El 13, sabemos que el 13 es un número que lo usan la gente que trabaja con el ocultismo. Es un número de Satanás, el número 13. Y esto no es solamente un invento de esas personas. Esto lo encontramos también en la Biblia. Lo encontramos también en la palabra de Dios. ¿Por qué dije que el número 13 es el número del anticristo? Porque así Dios me lo ha enseñado en su palabra. Si vemos cuál es el anticristo en estos últimos días, si miramos bien en el libro de Apocalipsis y en otra parte de la Biblia, vamos a ver que es el número 13. Por ejemplo, en Esther, el anticristo podemos identificarlo como el rey que enfrenta al pueblo de Dios, porque se lo proponen a él. Tenemos al rey, tenemos a Memucán, que en el capítulo 1 le propone la ley en contra de la reina Basti y de las mujeres. El rey Memucán, y tenemos también después en el resto del libro tenemos a Amán. El rey Memucán y Amán, ahí tenemos 3.
Y el 10 está simbolizado con los 10 hijos de Amán. Cuando ahorcaron a Amán, también mataron 10 hijos que tenía Amán. Ahí encontramos el 13, el rey Memucán, Amán y los 10 hijos de Amán. 13. Lo tengo aquí ilustrado. Aquí está el rey Memucán, Amán y los 10 hijos de Amán. El anticristo número 13 en el libro de Esther. Y si ustedes han visto los otros videos que he hecho, recordarán que el libro de Esther, en las historias que tiene, es un libro profético completamente. Así como lo son los libros de la Biblia. Y entonces si vamos al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis también encontramos el número 3. En Apocalipsis 16, capítulo 13, Apocalipsis 16, 13, nosotros vemos que habla acerca de la bestia, el falso profeta y el dragón. Esa es la trilogía con que hará frente al Cordero, como dice Apocalipsis 17, al Cordero y al pueblo de Dios. El dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, o contra el resto de los santos, para hacer guerra. Pero no está simbolizado solamente por el dragón, sino que en Apocalipsis encontramos una triple alianza. La bestia que representa el papado, en sentido general o institucional. Tenemos el falso profeta, que representa a la imagen de la bestia, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica, unión del poder político religioso. Y tenemos al dragón. El dragón, ¿quién es el dragón? El dragón es el papa, el último papa, el octavo papa. Y eso lo vamos a demostrar más adelante con la Biblia. Y entonces en Apocalipsis 17 habla de 10 reyes. También lo tengo ilustrado aquí. Pueden ver aquí el falso profeta, que comenzó en el año 1776. Tenemos a la bestia, comenzó en el año 1929, el resurgimiento del papado. Y tenemos el dragón, que surgió en el año 2013, la elección del Papa Francisco. Y en el 2015 los 10 reyes le dieron el poder y la autoridad al Papa Francisco con la Agenda 2030. Ahí tenemos también entonces el número 13, número del anticristo. Los 10 reyes, el dragón, la bestia y el falso profeta que menciona Apocalipsis 16, 13. Así que vemos que el número 13 es el número del anticristo. El número del anticristo en la Biblia. Y eso, yo estoy preparando otro estudio sobre eso, pero les voy a mencionar algo sobre eso también. Si vemos que el número de Jesús, el número del reino de Dios es el número 12, en cierto sentido. En el Antiguo Testamento vemos que Dios, los hijos de Jacob fueron 12 y formaron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Pero el 13, podríamos decir que es Moisés. Las 12 tribus de Israel, 12 y Moisés 13. Las 12 tribus entraron a la tierra prometida, pero Moisés no pudo entrar. Sabemos que fue al cielo, pero él no pudo entrar a la tierra prometida aquí en la tierra, simbolizando el hijo de perdición, el que no entró. En el tiempo de Jesús, él eligió a 12 apóstoles, a 12. Y entonces, entre todos, los 12 apóstoles y Jesús eran 13. Pero ahí, ¿cuál sería el número 13? Judas. La Biblia lo llama el hijo de perdición, el 13. Entonces, el número 13 señala al dragón, el número 13 señala el anticristo. Seguimos en esto. Vemos que Kobe Bryant se mudó a los 13 años de Italia hacia América.
En el año 2013, el Papa Francisco se mudó de América, del continente americano, hacia Italia. Ahí vemos una relación también. El Apocalipsis 13:13 dice que descendió fuego del cielo. Vimos que cuando renunció el Papa Benedicto XVI, cayó un rayo del cielo simbolizando que el que venía iba a ser el mismo Satanás, iba a ser el dragón. Y me estoy adelantando, creo, diciendo esto, pero esto está profetizado aquí en Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 46. Está profetizado acerca del Papa Francisco, acerca del último Papa. Y en Apocalipsis encontramos realmente que este Papa es la bestia que sube del abismo, que este Papa es el dragón. Lo vamos a ver más adelante. Bien, Kobe Bryant, después que tuvo un problema, él se denominó un apodo. El apodo que él eligió fue Black Mamba. La Black Mamba es una serpiente que habita en el área de África Central y África del Este y del Sur. Para muchos es catalogada como, entre todas las serpientes venenosas, la más peligrosa de todas. ¿Por qué la más peligrosa? No es la más venenosa, pero sí es la que más veneno inyecta cuando da una mordida. Por lo tanto, es más letal que todas las otras. Y es considerada la más peligrosa también por la rapidez. Es una serpiente que puede crecer muy larga, y la rapidez con que ataca. Puede levantar casi la mitad de su cuerpo en el aire. Esta serpiente. Y es muy rápida, puede correr más rápido que muchos seres humanos. Entonces la Black Mamba es una serpiente venenosa que es, podría decirse, la más peligrosa de todas las serpientes. Este Papa se le estaba profetizando, había mucha gente diciendo que venía un Papa negro. Y cuando fue elegido el Papa Francisco, entonces se sabe que el Papa Francisco es de la orden de los jesuitas, una orden que viste de negro. ¿Y qué relación hay entre la Black Mamba, la serpiente Black Mamba, con el Papa? Bueno, en primer lugar, con el Vaticano, que es el lugar donde está el Papa, hay un edificio que tiene la forma de una serpiente. Si usted entra y mira hacia el fondo, usted va a ver como el rostro de una serpiente. Si usted mira el edificio desde afuera, el edificio tiene la forma de la cabeza de una serpiente. Dentro de ese edificio también hay una estatua que dicen que es de Jesús, pero usted la mira de lado y lo que parece es la cabeza de una serpiente. Porque tiene que haber evidencias de que Satanás tomó el trono de San Pedro, como dicen los católicos. Hay profecías de profetas católicos que estaban anunciando, profetas y profetisas que anunciaron que este sería el último Papa y que también Satanás ocuparía el trono de San Pedro. Debo volver atrás para mencionar que cuando el número 8 que usó Kobe Bryant, que está señalando el octavo Papa, eso está anunciado desde el libro de Daniel. En el libro de Daniel, el cuerno pequeño que se habla en Daniel, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, el cuerno pequeño simboliza al papado, y el papado se presenta como el número 8. Se lo voy a poner aquí, está ilustrado aquí. Dice que la bestia tenía 10 cuernos y salió de entre estos un cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño derribó a 3 cuernos, simbolizando las 3 tribus bárbaras que venció el papado con la ayuda de Francia y otros poderes. Entonces derribó a 3 cuernos, y entonces si son 10, derriba 3 y queda el cuerno pequeño que después creció. Entonces el cuerno pequeño se transforma en el octavo cuerno.
Entonces aquí está señalando que el papado es el número 8. Y especialmente este papa, el Papa Francisco, es el octavo. Vamos a explicar esta profecía. Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 46. En esta profecía comenzamos desde el capítulo, desde el versículo 21. En el versículo 21 comienza diciendo que al octavo día, llevaron a Jesús a ser circuncidado, de acuerdo a la ley. El octavo día señala otra vez al octavo papa, que es el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el octavo día. Entonces, el versículo 34 nos habla de una caída y de un levantamiento. Sabemos que el papado tuvo una caída y también un levantamiento. El sanamiento de la herida mortal. Y que dice el libro de Apocalipsis que fue con una herida de espada. Y aquí el versículo 25 habla de una espada. Habla de una espada. El versículo 36 nos dice que estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Cuando yo estaba leyendo esto, yo por meses, estuve pensando, pero ¿por qué menciona los años de esta mujer? Ni siquiera dice la edad completa, porque comienza desde su matrimonio, desde que se casó. ¿Por qué tiene que mencionar esto? Si ahí habla de otra persona, por ejemplo, ahí habla de Simeón. Pero ahí no menciona la edad de Simeón ni da esos detalles. ¿Por qué menciona que vivió 7 años con su marido? Entonces su marido murió y vivió 84 años después. Y Dios me enseñó esta profecía. Y esta profecía señala específicamente este tiempo en que nosotros estamos viviendo, y señala el año de 2031 también como el año de la segunda venida, el año de la segunda venida de Cristo. Fíjense bien, en el año, vamos a partir en esta profecía desde el año 1929, el año 1929. ¿Qué pasó en ese año? En ese año, después de el papado recibió, yendo un poquito más atrás, el papado recibió una herida mortal que profetiza el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13 dice que la bestia recibió una herida mortal, pero que esa herida mortal fue sanada. La herida mortal ocurrió en el año 1798 y pasaron entonces 131 años. 131 años que nos llevan hasta el año 1929, año en que esa herida mortal fue sanada. ¿Por qué fue sanada en ese año? Porque al Vaticano se le devolvió un territorio y volvió a ser como había sido antes, a tener cierta reputación y a tener un territorio que el Papa se constituyó como rey de ese país, ciudad, que es el Vaticano. Eso ocurrió el 11 de febrero de 1929. Entonces, esa fecha, contando 84 años desde el 11 de febrero
de 1929, 84 años, nos llevan exactamente al 11 de febrero del año 2013. 11 de febrero del año 2013. No sé si ustedes ya captaron la coincidencia que hay ahí. De 11 de febrero a 11 de febrero. ¿Qué pasó el 11 de febrero del año 2013? Ese día fue que renunció el Papa, renunció el Papa Benedicto, el 11 de febrero del año 2013. Renunció el Papa Benedicto. Entonces, 84 años nos llevan exactamente al año que fue elegido el último Papa, el Papa Francisco. Nos lleva al mismo día que renunció este Papa, y ese mismo día fue que cayó el rayo allá en la Basílica de San Pedro. Pero la Biblia menciona 7 años, y los 7 años no los vamos a separar aquí desde el principio. Aquí vamos a sumar los 84 años corridos, pero sí vamos a hacer un corte de 7 años. ¿Recuerdan cómo la profecía de la 2300 años, que está también la profecía de los 490 años, las 70 semanas? No se cuenta aparte de los 2300 años, pero sí es un periodo de tiempo que señala acontecimientos. Entonces, los 7 años, estamos hablando de la edad de esta mujer, de esta profetisa, Ana. 7 años vivió con su marido, muere su marido y después vive 84 años más. Entonces, si nosotros calculamos 7 años desde el año 1929, llegamos al año 1936. 1936. ¿Qué pasó en ese año? En el año 1936 nace Jorge Mario Bergoglio en Argentina. 1936, la profecía señala exactamente el año de su nacimiento. Ok, volviendo atrás, entonces vemos que los 84 años señala desde 1929 hasta el año 2013. Entonces ahora vamos a sumar los 7 años, ahora, desde el 2013 en adelante. En el 2013 es elegido el Papa Francisco. 7 años hacia adelante llegamos hacia el año 2020. El año 2020. ¿Por qué la profecía señala el año 2020? Porque el Papa Francisco anunció que habrán 3 pactos. 3 pactos habrán en este año, el año 2020. Estamos en el año 2020. Todavía no hemos llegado a... El primer pacto será ahora en marzo, del 26 al 28 de marzo. El primer pacto mundial de la economía va a hacerse. El 14 de mayo, el pacto educativo con los líderes del mundo, y en junio será el pacto de todas las religiones. Fíjense bien, aquí completamos el periodo de 91 años, 84 años más 7 años. Y calculando completo, desde que inició, desde el año 1929 hasta el año 2020, notamos algo bien interesante. Los pactos de Letrán, que dieron origen al Estado del Vaticano, fueron 3 pactos. 3 pactos, y poniéndole un nombre a cada pacto, cuando miramos de qué se trató cada uno, podríamos decir que fue un pacto político, un pacto religioso y un pacto económico, parecido a los 3 pactos que se van a hacer ahora en el año 2020. Y uno de esos pactos tiene que ver con la educación también, porque se le dio el derecho a la Iglesia Católica de ejercer docencia en las escuelas, de enseñar, y se eligió la Iglesia Católica como la iglesia oficial, la única iglesia oficial del país,
hasta el año 1900, recientemente el año 1984, cuando se le quitó ya ese privilegio y se le permitió entonces a otras iglesias también. Entonces vemos que esos 91 años, 84 años más 7, señalan cuando renunció el Papa, cuando fue elegido el Papa Francisco, y el año 2020, este año que estamos viviendo. Yo había dicho que desde el año 2019 al 2031 son los últimos 12 años de la historia de este mundo, que está señalada en diferentes profecías. Pero el año completo comienza en otoño del año 2019. Por eso podríamos decir desde el 2019 o podríamos decir desde el 2020. Depende de qué ángulo usted lo vea. Pero el año comenzó en otoño 2019 y termina en otoño del año 2020. Entonces, si nosotros seguimos ahí en el capítulo 2, vamos a ver que el capítulo 39 habla de la ley del Señor. Menciona la ley del Señor. Nos está señalando la batalla final. ¿En qué consistirá la batalla final? Sabemos que consiste en la adoración. ¿A quién adorar? Pero ¿cómo usted se coloca en uno de los dos bandos? ¿De qué manera? Si usted obedece las leyes hechas por hombres, entonces está adorando a Satanás. Si usted se coloca en el lugar de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres, los que deciden obedecer, guardar los mandamientos de Dios, entonces usted está adorando a Dios. La lucha final, el punto de separación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, es la ley de Dios, especialmente el sábado, que es el mandamiento olvidado por la mayoría de los cristianos. En esto consistirá la lucha final. Y se va a comenzar, la lucha va a comenzar más de lleno en el año 2024. ¿Por qué? Porque en ese año está profetizado en la Biblia que habrá una ley en contra de una iglesia. Este es el capítulo 1. Una ley en contra de una iglesia porque no quiere someterse a lo que piden las autoridades. Habrá una ley aquí en Estados Unidos que es una ley dominical o leyes dominicales. El domingo como ley. Eso está profetizado en varias partes de la Biblia, en Números capítulo 24, en Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 8 y 9. Ahí está profetizado eso. Incluso ahí en Ezequiel donde habla de la adoración al sol, habla de que habían 25 ancianos. Y yo me pregunto, pero si este capítulo presenta tan claramente que habrá un momento en que se llamará a adorar al sol, eso es guardar el domingo. El origen de guardar el domingo viene en el Imperio Romano. Ese era el día que se adoraba al dios Sol, Mitra. Y pasó entonces el domingo a ser el día oficial de la iglesia cristiana. Cuando la gente está yendo los domingos a rendir culto, está rindiendo culto a Satanás, porque Satanás es el que se esconde detrás de ese Dios. La gente que es sincera, claro, Dios recibe su adoración. Cuando la gente lo hace con sinceridad, Dios lo recibe. No estamos diciendo que toda esa gente se está perdido, no, así no es. Pero la forma que lo que están haciendo está incorrecta. Está incorrecta, aunque sabemos que Dios lo acepta, porque la gente lo hace creyendo que está haciendo lo correcto. Pero ahora en los últimos días, el mundo tendrá que decidirse. Y para que el mundo decida, la gente tendrá que tener conocimiento. Y es por eso que van a suceder estas cosas que están profetizadas, para que el mundo despierte. Y el mundo va a despertar desde el año 2024, va a ir despertando cada vez más, dándose cuenta que realmente el sábado es el cuarto mandamiento que hay que guardarlo. Especialmente año 2024 en adelante, mayormente año 2028 y en el tiempo del Pentecostés. Porque esta obra va a ser terminada con el poder de Dios, así como comenzó en el Pentecostés. Así va a ser terminada.
Nosotros solo con el poder, con el poco poder que tenemos ahora, la obra nunca se terminaría, pero Dios la va a terminar de una manera especial. Entonces seguimos en el capítulo, estamos en Lucas capítulo 2, en el versículo 42 nos dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años, habla allí de 12 años, está hablando de Jesús, subió a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Fíjense bien, llegamos al año 2020, los años de la vida de Ana, la profetisa, 84 años más 7, 91 años, llegamos al año 2020. Entonces ahora le sumamos los 12 años que menciona allí. 12 años nos lleva desde el año 2020 hasta el año 2031. Recuerden, la cuenta debe ser inclusiva. Cuando comenzamos a contar, si usted comienza a calcular y comienza con 2021, no le va a dar la cuenta, pero usted debe comenzar contando diciendo 2020, 2021, 2023. De esa manera, de 2020 al 2031 tenemos 12 años. Y dice que Jesús subió a Jerusalén en el año 2031, entonces nosotros vamos a subir a Jerusalén, vamos a ir al cielo. Por eso escribí allí, venida de Cristo en el año 2031. Esta profecía señala la llegada de ese octavo papa, que es, que es el Papa Francisco y que es el último papa. Y que es el último papa. Fíjense bien, ¿quién es este papa? Que es el último papa y que está profetizado aquí, está señalado en esta profecía. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos de él? Yo he mencionado algo en otro video, he dicho algo y en el último video que hice y lo puse para pensar, diciendo que es la bestia que sube del abismo. Es la bestia que sube del abismo. Y hoy quiero decir quién es realmente este Papa. ¿Quién es realmente Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco? Y quiero confesarle que estuve por mucho tiempo dudando de si yo debo decir esto o no debo decirlo. Es lo más difícil hasta ahora que voy a decir, que ya comencé a decirlo. ¿Por qué? Porque para muchos yo sé que es difícil de creer. Fíjense bien, dice ahí la palabra, Lucas capítulo 2, que Simeón, el Espíritu Santo lo movió, lo llevó al templo, porque él debía ver al Salvador antes de morir, debía verlo. Y así fue, cuando él vio al niño, el Espíritu Santo le dio la seguridad de que ese era el Salvador. Y así mismo pasó con esta profetisa. Cuando ella vio al niño, Dios le dio la seguridad de que ese era el Salvador. Y entonces dice allí que ella salió a decirle, a anunciarlo. ¿Creen ustedes que le creyeron? ¿Creen ustedes que le creyeron a esta mujer, a esta profetisa? Que ese niñito indefenso, hijo de un carpintero y de María, era el Salvador, era Dios, era alguien que venía de otro mundo, de otro lugar, y que tomó el cuerpo de un ser humano, nació como un ser humano y que era el mismo Dios. Me imagino que algunos le creyeron. Y concentrándonos en esa gente incluso que le creyeron, cuando fueron a verlo y miraron ese niño, entrándome en la mente de esa persona, me imagino pensando, óyeme, pero este niño se ve igual que todos los demás niños. Me imagino la duda entrando en la mente de esa persona que fueron a verlo, porque Ana le había dicho de ese niño. Y algunos que medio creyeron cuando fueron y vieron al niño, que vieron un niño como todos los demás, incluso pobre, cuando conocían otros niños ricos, ¿cómo va a ser que el Salvador van a ser pobre así? Porque en la mentalidad judía, el Mesías que estaban esperando era un Mesías totalmente diferente. Era un Mesías que iba a convertirse en libertador del yugo romano. ¿Cómo un niño hijo de gente pobre iba a ser el Mesías? Entonces,
presento esto porque eso está ahí en esa profecía, especialmente para que se diga y para que se piense. El Papa Jorge Mario Bergoglio es la bestia que sube del abismo. ¿Y quién es la bestia que sube del abismo? ¿Quién es? ¿Quién es? Te invito a confiar en la palabra de Dios, a confiar en lo que dice la Biblia, no en tu propia opinión, ni en lo que otros opinen, ni en lo que ven tus ojos. Porque usted ve al Papa Jorge Mario Bergoglio y usted lo va a ver quizá como un papa más. Pero fíjate en lo que dice la Biblia de este papa, que es la bestia que sube del abismo. Ahora bien, hago la pregunta otra vez. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? Y entonces te digo, ¿quién es el que en la segunda venida de Cristo, quién es que va a ser encadenado y va a ser tirado en el abismo? ¿Quién es? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Oiga eso, la llave del abismo. Y una gran cadena en la mano. Una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Prendió al dragón. La serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿quién es aquí el que es arrojado al abismo, que es atado y arrojado al abismo? Es Satanás. La bestia que sube del abismo, allí en Apocalipsis 17, es esta mismo personaje, es Satanás. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Eso es lo que me dice la Biblia. Cuando Dios me habló, lo único que me dijo fue la agenda del octavo. ¿Por qué me hablaría Dios diciéndome solamente una frase y señalándome a este papa? Porque no es un papa como los demás. La declaración de Apocalipsis 17 dice, Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Si nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 8, versículo 31, vemos allí que los demonios, Jesús iba a sacar los demonios de un hombre endemoniado. Y los demonios le dijeron a Jesús, no nos mandes al abismo, no nos mande al abismo. Cuando los demonios dicen esto, entonces nos da a entender a nosotros que estar en el abismo es salir de un cuerpo humano. Entonces salir del abismo, esta es una forma de interpretarlo, salir del abismo es entrar a un cuerpo humano. Y eso es exactamente lo que hizo Satanás. Tomó un cuerpo humano. Tomó un cuerpo humano, salió del abismo. Salió del abismo. Salió de ese lugar, de ese estado en que viven los espíritus, los demonios. Salió del abismo, entró, se encarnó en un cuerpo humano. Recuerden que estamos en una guerra. La guerra es principalmente o primeramente entre Cristo y Satanás. Y ellos tienen, esa guerra tiene sus leyes. Tiene sus leyes. Haz esto y yo hago esto. Te permito hacer esto, pero no hagas aquello. ¿Cómo sabemos esto? Si nosotros vemos en el principio del libro de Job. Dios le dijo, haz esto, pero no hagas esto. Satanás le dijo, deja que yo haga esto. O sea que la guerra entre Cristo y Satanás tiene sus límites y tiene sus reglas. Razonen en esto ahora. Cristo vino del cielo. Dios mismo se hizo carne, se hizo un ser humano para salvar al hombre. Ahora bien, la justicia dice que Satanás tendría el privilegio o la oportunidad de hacer lo mismo, de vivir como un hombre.
¿Para qué? Para llevar al hombre a la perdición, para llevarlo a la perdición. Lean Zacarías capítulo 11. Ahí se profetiza del buen pastor. El buen pastor que fue Cristo Jesús. Pero también hay otro pastor que no entró por la puerta. Que Jesús dijo, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Estaba hablando del mismo Satanás. El Papa Jorge Mario Bergoglio no fue elegido de manera canónica. Su elección fue un fraude. Eso está demostrado. Pero se queda en círculos pequeños. Ese no entró por la puerta. Y estoy hablando de esta manera porque conozco las profecías de profetas y profetisas católicos y sé lo que están predicando, los católicos que estudian la palabra de Dios. Y muchos de ellos saben que este Papa es un anticristo y que no había pasado nunca en la historia de la Iglesia Católica algo como lo que está pasando ahora, lo que está haciendo este Papa con la Iglesia. Entonces vemos aquí que la bestia que es tirada al abismo, Satanás es tirado al abismo. ¿Por qué? Porque había salido del abismo. ¿Encontramos esto en otra parte de Apocalipsis? Claro que sí. Vamos al libro al capítulo 9 de Apocalipsis. Capítulo 9, donde nos habla acerca de la quinta trompeta. Allí nos dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. He dicho en el pasado que las profecías tienen diferentes aplicaciones, tienen varias aplicaciones. Si usted estudia el significado de la quinta trompeta, históricamente tiene otras aplicaciones, tiene otro significado. Pero aquí hay otra interpretación, otro mensaje que nos señala quién es este Papa, quién es este último Papa, el octavo Papa. Dice que una estrella cayó del cielo. Esta estrella que cayó del cielo es un ángel de Dios, es un ángel de Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice que las estrellas son símbolos de ángeles. Los ángeles sabemos allí que simbolizan a los líderes de las iglesias, pero dicen que son ángeles también. Entonces las estrellas simbolizan ángeles también. Y allí eso podemos relacionarlo con lo que leímos de Apocalipsis 21. Dice que un ángel bajó del cielo con la llave. Aquí vemos que una estrella cayó del cielo y se le dio la llave. ¿Ven la relación que hay? Se le dio la llave del pozo del abismo. En Apocalipsis 21, este ángel viene con la llave y una cadena y ata a la bestia del abismo. La ata en el abismo. Aquí, en el capítulo 9, dice que este ángel viene del cielo, esta estrella, con la llave y abre el pozo. Entonces, aquí está señalando un momento en que se abre el abismo. Un momento especial de la historia en que a Satanás y a sus demonios se le da la oportunidad de vivir con los seres humanos. Si usted ha leído los escritos de la profetisa Elena de White, usted podrá recordar que ella habla de que en muchas ocasiones los ángeles de Dios están entre los seres humanos. Los seres humanos, que usted cree que está viendo un ser humano, pero es un ángel de Dios. Aquí está profetizando que a demonios se le dará la oportunidad de vivir entre los seres humanos. Y ella escribió eso también. Un tiempo en que muchos demonios vendrán en forma humana. Pero estamos concentrándonos aquí en Satanás, en esa bestia que sube del abismo. Ahí habla de langostas. Cuando aquí habla de langostas, aquí podemos ir al libro de Nahum, capítulo 3, versículo 17. Allí las langostas simbolizan a los líderes,
Entonces podríamos decir que de esos demonios que tienen cuerpo de seres humanos, están entre los líderes de la tierra. Entre los líderes de la tierra podemos encontrar. Y todas estas características que menciona allí, dice que tienen características de escorpiones y de langostas. Escorpiones y de langostas. Y si nosotros vamos a Lucas, el capítulo 10, allí vemos que Jesús dijo: yo veía a Satanás que descendía del cielo como un rayo. Esto que Jesús dijo está señalando lo que pasó en el 2013, cuando renunció el Papa Benedicto XVI, que cayó un rayo allí en la Basílica de San Pedro, señalando el tiempo en que Satanás vendría a tomar el trono de San Pedro, como le dicen los católicos. Vemos allí que salieron demonios. Después de esa declaración de Jesús, Jesús habla de escorpiones, que le daría el poder a ellos de pisar escorpiones, diciéndole poder sobre los demonios. Porque ellos, anteriormente a eso, ellos estaban hablando de que los demonios se les sometían. Jesús era el que le estaba dando ese poder a ellos. Habla de escorpiones, y si ven una de las características de estas criaturas que salieron del abismo es como escorpiones, y como cabeza, y la cola como cabeza de serpientes. Está hablando allí de demonios. ¿Qué nos da la seguridad de que allí se está profetizando un tiempo cuando demonios saldrían del abismo a vivir como seres humanos por un tiempo? El versículo 11. Aquí en Estados Unidos, el número de emergencia, si usted tiene una emergencia y va a llamar, es el número 911. En el libro de Apocalipsis, la emergencia mayor es 911 también. Porque Apocalipsis 9:11, que es el versículo que vamos a leer ahora, señala a ese ángel que salió del abismo. Satanás también aquí está profetizado que saldría del abismo, y ya comenzamos a decir que salir del abismo es entrar a un cuerpo humano, vivir como un ser humano, así como los endemoniados le dijeron a Jesús: no nos mandes al abismo. Le rogaron al Señor Jesús: no nos mande al abismo, déjanos habitar aquí entre los seres humanos. Y salieron y entraron a un grupo de cerdos. Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, hermanos, al ángel del abismo. Entonces, ¿por qué sabemos que todas estas cosas raras que se mencionan aquí, que habla de escorpiones, langostas y todas esas características raras? Sabemos que esos son demonios que salían del abismo, porque aquí dicen que el que los manda a ellos es el ángel del abismo. Y el director de todos los demonios sabemos que es Satanás, el principal de todos ellos, el más poderoso y más inteligente. Tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Estas dos palabras, en hebreo y en griego, Abadón y Apolión, significan destructor, el destructor. Hay profetas de la Iglesia Católica que señalan que al Vaticano, a Roma, llegaría el destructor. Y hay profecías, hermanos, hay profecías que diferentes profecías, un grupo de profecías que señalan que Satanás saldría del abismo, que Satanás vendría a esta tierra, que saldría del abismo. Pero esta profecía está en la Biblia. Dios me la enseñó y no pude evitar hablar de ella, porque si Dios me la enseñó es para yo enseñarla. Mi compromiso es con Dios, mi compromiso es con su palabra, con la palabra de Dios. Esto es para que sepamos, hermanos, que nuestra guerra no es contra sangre y carne, es contra la bestia que sube del abismo, es contra el mismo Satanás. ¿Cómo llegaría el mundo
el mundo de la era de la información, como se le ha denominado a este tiempo. Que usted agarra un teléfono y tiene la información casi de todo el mundo ahí en su mano. Usted nada más la busca y la encuentra. ¿Por qué tiene que ser así? Porque estos son los últimos días. Para que el mundo tome una decisión en favor o en contra de la verdad de Dios, el mundo tiene que estar informado. El mundo tiene que estar informado. Esta es una señal más de que realmente estamos en los últimos días, que faltan solo 12 años para el fin. Y fíjense bien, aquí nos presenta que la bestia que sube del abismo es el ángel del abismo. Esta bestia que sube del abismo entonces es un ángel también. Y nosotros sabemos que Satanás es un ángel que cayó del cielo, fue mandado al abismo, aquí a la tierra. En Apocalipsis 17 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Esta profecía de Apocalipsis 17 habla de 7 reyes y un octavo rey. Si usted piensa que una profecía solamente tiene una sola interpretación, una sola aplicación, puede tener problemas para entender todo esto y para aceptar todo esto que le estoy diciendo. Pero Dios me ha enseñado que las profecías pueden tener 2 aplicaciones o pueden tener múltiples aplicaciones. La aplicación histórica, podríamos llamarle, aplicándolo estos reyes a 7 reinos o reinos, es comenzando desde Babilonia en primer lugar. ¿Por qué? Porque en Daniel se presenta en diferentes ocasiones esa secuencia de imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, después Roma, y después de Roma entonces Roma papal, que en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 se presenta como el cuerno pequeño, una unión de un poder político y religioso. También en Daniel capítulo 11, la última parte, se refiere a este cuerno pequeño, también se refiere a este cuerno pequeño. Y en Apocalipsis debe seguirse la secuencia que da la Biblia. Si usted se pone a inventar y se desenfoca de lo que presenta la Biblia, va a inventar cosas como decir, el otro es el catolicismo, el otro es el ateísmo, es el nuevo orden mundial. Puede tener sus aplicaciones verdaderas, esas frases que la gente usa para dar esa interpretación. Pero si en la Biblia está la interpretación, y está ahí en el libro en el capítulo 16, versículo 13, nos dice, la bestia, el falso profeta, el orden que da es el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero sabemos que el orden es inverso. Primero comienza el falso profeta, Estados Unidos, 1776. Después la bestia, que es la herida mortal sanada. La resurrección de la bestia, cuando la bestia sube del abismo, en esta interpretación, ocurre en el año 1929. La bestia sube del abismo, la institución, el papado como institución. Y entonces el dragón, que llega en el año 2003, que es el Papa Francisco. El octavo señala a un papa, y el octavo señala a un ángel. Como vimos, Apocalipsis 9:11, un ángel que sube del abismo. Entonces, vemos que en esa interpretación, se juntan los 3 últimos, el falso profeta, Estados Unidos, el papado resucitado y el dragón. En este sentido, entonces, el dragón representa a los 2. El dragón, que es Satanás, que es el Papa Francisco, y el papado, y entonces Estados Unidos. Ahí están. Entonces, la interpretación de los 8 reyes, desde el año 1929,
1929, contando los papas, tenemos que el número 7 es el Papa Benedicto XVI. Y el número 8 entonces es el Papa Francisco. Entonces, en la interpretación de los imperios mundiales, el octavo es el dragón, que es el mismo Satanás. Y en los papas, el octavo está señalando también al dragón. Es un papa, es un ser humano, pero también es un ángel caído que sube del abismo, que es el Papa Bergoglio. Quiero que esto quede bien claro, lo que estoy tratando de decir. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, es el mismo Satanás, es Lucifer. ¿Cuándo entró al cuerpo de él? Porque me imagino, eso puede surgir en la mente de usted. ¿Cuándo entró al Papa Bergoglio? Yo no sé. Pudo haber sido en el de nacimiento, así como fue Jesús, que en el vientre de María, Dios entró allí y tomó un cuerpo humano. El Papa Bergoglio fue Jorge Mario Bergoglio fue en su nacimiento, o fue en el año 2013 que Satanás entró a él, así como entró a una serpiente en el jardín del Edén, no sé. Pero sí, la profecía nos dice que en el año 2013, cuando fue elegido este Papa, Satanás en forma humana tomó el trono de San Pedro, tomó la dirección de la iglesia cristiana católica. ¿Cómo va el mundo a llegar a perseguir a un grupo de personas por guardar el sábado? ¿Cómo el mundo va a llegar a apoyar una ley, un decreto de muerte, solamente con una mente maestra dirigiendo al mundo? Solamente así. Y esa mente maestra es el mismo Satanás, es Lucifer. Es Lucifer. Por eso cayó ese rayo cuando renunció ese papa, porque Dios estaba anunciando que venía Satanás a ocupar el lugar de ese papa que estaba renunciando allí en aquel momento. Fíjense bien, estos tres pactos que habrán en este año 2020, esos tres pactos. ¿Qué hace un papa, un líder de una iglesia, haciendo un pacto de economía con los líderes del mundo? Usted tiene que saber que hay algo grande detrás de eso. ¿Qué hace un papa haciendo un pacto de educativo? Dígame usted, pero principalmente de la economía mundial. Entonces viene un pacto educativo, que ahí habla de un nuevo humanismo, es lo que hablan ahí. Y el que estudia, sabe algo de los masones, sabemos que eso es lo que enseña la masonería, un humanismo. Resolver el mundo, la fraternidad del mundo, pero solamente con leyes humanas, sacando a Dios de la ecuación. Y entonces un pacto de todas las religiones. ¿Cómo se cumplirá esa declaración de Apocalipsis 13? Toda la bestia se maravilló toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Con una unión del mundo. Y eso es lo que está haciendo esa mente maestra. Dios nos ayuda, hermanos. Dios está de nuestro lado. No temáis manada pequeña. Fueron las declaraciones de Jesús. Y dice Apocalipsis 17 que harán guerra contra el Cordero, pero que el Cordero los vencerá. Y describe al grupo que se mantiene fiel a Dios como los que son elegidos, los que son llamados, los que son fieles. Mantengámonos de parte de nuestro Dios. No tenemos lucha, repito otra vez, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados de las regiones celestes, o sea, contra el mundo espiritual. Es por eso que en los escritos de la profetisa Elena de White, ella habla que el engaño principal de Satanás en los últimos días, la obra maestra de Satanás, es el espiritismo. ¿Y en qué consiste el espiritismo? Cuando los espíritus cruzan la barrera que hay. Porque los demonios no lo vemos.
Los demonios no lo sentíamos, podríamos decir, hasta que se cruza esa barrera que Dios estableció. Pero que la gente puede hacer que los demonios la crucen. ¿Cuándo? Cuando desobedecen lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia dice, no consultéis a los muertos. ¿Por qué? Porque están consultando a los demonios. Eso de esos jueguitos de la Ouija y esa cosa que la gente cree que es un juego, pero no es un juego nada. Muchos jóvenes están siendo poseídos, muchas personas, por estar usando eso de la Ouija y consultando de diferentes maneras el mundo de los espíritus. Se están jugando con fuego. Entonces vienen esos demonios y le hablan. Los demonios están molestando a personas. Los demonios están matando personas. Entonces el espiritismo, que está escrito que es la obra maestra de Satanás en estos últimos días, es esa. Satanás venir en forma humana. Venir en forma humana. Y le mencioné anteriormente que Dios le enseñó a una mujer que presenta en un video, que ella dice que este papa, el papa negro, Bergoglio, sería el hombre más peligroso del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un hombre simplemente. Es el ángel que subió del abismo. Es el director de todos los demonios. Es Lucifer. Es Satanás. Entonces, recapitulando un poquito, esta última explicación que sé que puede ser un poco confusa, por eso yo creo que debo tratarla un poquito más en otros videos. El que fue tirado, Satanás es tirado al abismo en la segunda venida. ¿Por qué? Porque hubo un momento que salió del abismo. Y eso lo encontramos en el capítulo 9. El ángel que sale del abismo. Ese ángel sale del abismo y se convierte en el octavo papa, el Papa Francisco. Y allí en Apocalipsis 17 es la bestia que sube del abismo. En la interpretación que señala la institución, cuando la herida mortal es sanada, es el año 1929 que sube del abismo, el papado. Pero dando la aplicación a papas personales, entonces la bestia sube del abismo en el año 2013, cuando es elegido este papa. Sube del abismo y entonces los 10 reyes le dan su poder y su autoridad a esta bestia que subió del abismo en el 2013. Entonces en el año 2015 los reyes de la tierra le dan su poder y su autoridad. Entonces este ángel del abismo, el Papa Francisco, ahora tiene más poder para engañar al mundo, para juntar al mundo en contra de ese remanente de la iglesia fiel de Dios, para juntarlo. Y es por eso que ven que el año pasado hizo ese pacto en la península arábica, y ese pacto de fraternidad universal. De ese pacto quedó una comisión, un grupo de personas, y ya tienen diseñado lo que se le llama los templos de la familia de Abraham. 3 templos juntos van a ser allí, en Abu Dhabi creo que es. 3 templos, uno del judaísmo, uno del cristianismo y otro de los musulmanes. ¿Qué tiene que ver esto con los últimos días? Bueno, él está juntando todo el mundo. Todo el mundo lo va a estar apoyando cada vez más. Y estos 3 pactos que están profetizados aquí y están profetizados en otra parte de la Biblia también, que más adelante lo voy a tocar. Estos 3 pactos, ¿qué tiene que ver con los últimos días? Eso también está juntando al mundo, preparándolo para que el mundo llegue a lo que va a llegar, de esa ley dominical y de persecución en contra de los que se oponen entonces a las leyes de ellos. Así que, hermanos, Dios es más poderoso. Dios es más poderoso que Satanás. Dios es más poderoso que los demonios. Los ángeles son más poderosos que ellos. Y si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Dios entonces será fiel con nosotros. Dios te bendiga.